Ok, entonces tenemos el analizador LR simple, también conocido como SLR. Dice que es el analizador de tipo ascendente, el cual se basa específicamente en lo que es desplazamiento y reducción. Es uno de los más prácticos o más sencillos a realizar. Un analizador LR se dice que puede reconocer todos los lenguajes de programación. Es más fácil reconocer un error sintáctico cuando se integra uno de estos tipos de analizadores, y es más fácil la implementación en el análisis semántico. Entonces, estas son las generalidades específicas con respecto al analizador que vamos a empezar a trabajar. En este punto es importante tomar en cuenta que para este tipo de analizador vamos a tener dos elementos o dos puntos básicos, que son los elementos, y el segundo es los autómatas. De esto está básicamente compuesto este tipo de análisis de elementos y autómatas. Y al final de esto lo que vamos a encontrar es una tabla la que nos va a dar como resultado. Entonces tenemos elementos y autómatas. LR0 dice que se tiene la siguiente producción. K produce A, E, I, la cual en este caso produce los siguientes elementos. K produce punto A, E, I. K produce A punto E, I. K produce A, E punto I. Y K produce A, E, I punto. Dice que a cada uno de estos elementos a los cuales están generando se les va a añadir un punto de vista. Si la producción tiene la forma K produce epsilon, genera el único elemento, que en este caso sería K produce punto, es decir, básicamente una cadena vacía. Si nos damos cuenta en esta producción que se está visualizando en la pantalla, donde K produce A e I, lo que va a hacerse en primer lugar es agregar este punto de vista que tenemos aquí, y en esencia va a ir recorriendo todos los valores que tenga el mismo. Entonces por eso es que al principio aparece un punto, luego este avanza al segundo carácter y se queda en esta opción. De esta avanza al siguiente y por lo tanto se queda aquí, y finalmente avanza al último punto, donde hace un recorrido básicamente de todos los elementos que definen a la producción. Entonces es importante lo que es una cerradura. Dice que al principio de agregar cada elemento en la primera cerradura, si A produce alfa, B beta, esa cerradura I y B produce I, es una producción. Entonces agregar el elemento B donde produce alfa a la cerradura I. Si no se encuentra ya ahí, aplicar esta regla hasta que no se puedan agregar más elementos nuevos a la cerradura. Entonces básicamente lo que va a definir esto es que si hay una producción, como lo podemos ver aquí, y esta producción lo que va a ir es ir agregando ese punto y se va a movilizar en la misma hasta que esta ya no tenga más elementos que pueda ir visitando. Se van a ir agregando esos elementos. Y la siguiente es la función ir_a. Dice que ir_a de i en x se define como la cerradura del conjunto de todos los elementos. A produce alfa x por beta, de tal forma que A produce alfa por x beta se encuentra en la primera producción.
Entonces, estos son los elementos que se van a ir formando y por medio de esta función, la función ir_a, es donde se van a ir generando los estados básicamente de lo que es el autómata, la cual al finalizar nos va a permitir generar la tabla de transiciones, que es finalmente lo que estamos buscando en este proceso. Entonces tenemos aquí el ejemplo básico correspondiente al mismo. Dice que se debe construir la tabla de análisis sintáctico para la siguiente gramática utilizando el método SLR. Podemos ver las producciones donde dice que L produce L, letra, o L, dígito, o dígito, o letra. Entonces aquí podemos visualizar este primer ejemplo y básicamente podemos iniciar con este proceso. Entonces, algo muy importante es que cuando nosotros tenemos un ejemplo o un ejercicio a realizar, uno de los primeros pasos que vamos a desarrollar para esto es expandir la gramática. La vamos a expandir utilizando el mismo valor, con un valor de prima, que va a producir AL, y esto nos va a hacer la producción de la expansión de la gramática. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Si se dan cuenta, básicamente es la misma gramática. L produce L, letra, o L produce dígito, o dígito o letra. Entonces, en este caso, básicamente lo que hacemos es agregar L', que produce L, y a esto pues se le conoce como expandir la gramática. Y es el primer paso a realizar. Luego de eso tenemos L produce L, letra, L como dígito o letra, que es básicamente lo que ya estaba definido en su momento. Para este punto, entonces vamos a utilizar estos elementos, es decir, ir recorriendo con el punto de vista cada uno de los elementos de las producciones que se están generando en base a esta producción. Y nuestro primer ejemplo en sí va a ser L', donde produce a L. Vamos a agregar un punto antes de L, que va a ser el punto de vista. L produce L, vamos a poner un punto aquí. A letra no lo vamos a tocar porque letra es un final. L, dígito, también vamos a agregar ese punto. Y finalmente, en estos valores vamos a agregar estos puntos. Punto letra, punto dígito, punto L, dígito, punto L, letra y punto L. Y esta va a ser nuestro primer estado. A esto lo vamos a denominar como I0. Lo tenemos aquí, I0, donde va a ser igual a L', que produce punto L. L produce punto L, letra, o punto L, dígito, o punto dígito, o punto letra. Y entonces esa básicamente va a ser nuestro primer estado del autómata que se está generando. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso.
No, Ninguna dice. muy bien. Ingeniero. Ok, entonces a partir de esta vamos a producir los siguientes estados. Tenemos con I0 y en base a este vamos a producir el siguiente, donde vamos a movilizar básicamente este punto hacia el siguiente elemento que vendría a ser después de L, este después de L y este después de L. Y en esencia, con esto, porque estamos utilizando específicamente la función ir a, y lo estamos especificando para la primera, que es L. Entonces, en este espacio, lo primero que va a hacer es mover el punto de visita al siguiente carácter, que en este caso es después de L, de estas tres que son las únicas que están disponibles. Y esta básicamente va a ser el siguiente estado, es decir, I0. Entonces lo tenemos aquí, nuestro estado inicial I0, con las producciones y el punto de visita antes de L, y ejecutamos ir a, la función ir a de L0 con L específicamente, que lo que va a hacer es mover ese punto de visita, tal y como lo mencioné antes. Y entonces en este caso, si nos damos cuenta, es una producción diferente, es un estado diferente. Y entonces tenemos lo que es nuestro segundo estado. Entonces con esto, pues ya tenemos el estado 1, el estado 2. Y si nos damos cuenta, pues trabajamos con ir a L, que utilizamos estas tres, pero nos faltan las otras dos. En este caso, sería repetir nuevamente el proceso, ir a L0 siempre, pero en lugar de utilizar L, vamos a utilizar el siguiente estado, que en este caso viene a ser este. Lo tenemos aquí. Tenemos el siguiente estado y con dig, que es la definición de dígito, entonces vamos a proceder a utilizar el tercer estado. Y en esencia, de igual forma, lo único que va a hacer es mover ese punto hacia adelante. Y con esto producimos el estado I3, donde I2, perdón, es igual a L, que produce dígito punto. Una vez más, generamos nuevamente la función ir a y lo vamos a utilizar con el último para I0, que es letra, y nos va a producir el estado I3. Entonces lo tenemos en este caso I0, ir a I0 con letra. Este va a producir ese movimiento o ese avance del punto de visita y nos va a producir el I3, que lo tenemos aquí en este punto. Entonces I3 va a ser igual a L, que produce letra y punto. Entonces si nos damos cuenta, aquí ya tenemos 4 estados. Tenemos I0, tenemos I1, I2 e I3. Entonces tenemos los primeros 3 estados. Y aquí al tener este estado, pues si nos damos cuenta, ahora el punto donde estamos trabajando, ya lo habíamos hecho con L, y lo que va a hacer ahora es moverse hacia el siguiente,
que en este caso sería con coma. Y lo tenemos de esta forma. Este es el estado I1, donde L' produce L punto, L produce L punto coma letra o L punto coma dígito. Y esto nos produce el estado 4 con I4, que es igual a L, donde se produce L, coma, punto, letra o L, coma, punto dígito. Si nos damos cuenta, lo único que está haciendo esencialmente es mover este punto hacia al siguiente valor. Y de esa forma, pues tenemos el valor del estado I4. Y luego de eso, vamos a tener dos producciones más o dos estados más. Al tener este aquí, tenemos el primero, que sería otra vez un ir A en el estado 4, que es este que tenemos aquí. Y lo que va a hacer es mover el punto hacia adelante para producir este que sería el estado 5. Y luego hacer lo mismo con ir A y 4, donde va a mover este punto hacia adelante y convertirlo en el estado 6. Y lo tenemos aquí. El I4, al producir con la función ir A, de I4 con letra, nos va a producir el estado 5. Y en ese estado 5, pues visualizamos que solo se ha movido el punto hacia ese estado. Y básicamente lo mismo pasa con el siguiente. L produce L punto letra, L punto dígito, con el estado I6 que mueve de este parámetro después de dígito y nos muestra el siguiente estado. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con este proceso. De momento, no, ingeniero. Ok. Y entonces, con este último estado, si se dan cuenta, hemos básicamente barrido toda la gramática que nos han presentado. Y finalmente, tenemos los conjuntos finales. Tenemos I0, que es el primero que logramos encontrar. Tenemos I1. Tenemos I2. Tenemos I3. I4. I5. E I6. Y cada uno de estos, como les menciono, pues obviamente es simplemente un estado. Y podemos apreciarlo aquí, que de esta forma básicamente lo visualizamos como un autómata, ¿sí? Entonces, podemos visualizarlo de esta forma, donde con L vamos a pasar a I1, con dígito vamos a pasar a I2 y con letra vamos a pasar a I3. Estas serían las transiciones básicamente que va a tener ese autómata. Y de el estado 4, por ejemplo, con letra vamos a pasar al estado 5. Y de
con dígito, vamos a pasar al estado 6. En este caso, desde que es el estado 1, con letra pasamos al estado 4. Entonces, básicamente, de esta forma nos quedaría definido el autómata correspondiente. En este caso, para este es con letra. Este es dígito. Este es letra. Este es letra también. Y este viene a ser dígito. Y nos quedaría de esta forma el autómata. Entonces, en base a este autómata, nosotros ya podemos o ya vamos a generar la tabla correspondiente, la tabla de transiciones que se genera a partir de esta. Entonces tenemos algunos parámetros definidos para la construcción de las tablas LR. Dice que si A produce alfa por A beta, esta en li e ir A, li sobre A es igual a LJ, entonces establecer acción ir A en I, A desplazar en J. Aquí debe ser un valor o un dato terminal. Si A produce alfa punto, está en li, entonces establecer acción ir a reducir A produce alfa. Para todas, alfa de A en siguiente A, aquí tal vez no sea en S, que es un terminal. Si S' produce ese punto, está en li, entonces establecer acción de I, dólar, que en este caso viene a ser un punto básico para aceptar el estado final. Entonces, tomando en cuenta esto, para poder crear y desarrollar nuestra tabla correspondiente, vamos a tomar estos elementos que vendrían a ser nuestros segundos elementos, estos que hemos localizado aquí, y obviamente nuestra gramática, que sería esta. Estos serían los dos elementos básicos que vamos o necesitamos para la construcción de nuestra tabla. Entonces, un paso importante previo a la construcción de esa tabla es conocer los datos de primero y siguiente. En este caso, para primero de L', podemos apreciar que en este punto, el primero de L' es L, que en su defecto es dígito y letra. Por eso se define aquí. El primero de L viene a ser básicamente los primeros de L', también dígito y letra, que también se define en este punto. El siguiente de L',
va a ser la cadena dólar, que es la finalización del valor. Y el siguiente de L va a ser obviamente el anterior, que va a ser dólar en este caso, y la coma. Entonces, esos son algunos parámetros que se deben conocer previamente para poder generar el mismo. Estos más el ejemplo de L de la gramática, que es lo que tenemos aquí, y los valores que hemos encontrado desde I0, I1, I2, I3, I4, I5 e I6 son los que nos van a ayudar a definir en este punto nuestra tabla de transiciones. Ahora bien, para construir esa tabla de transiciones vamos a visualizar los elementos que logramos localizar. Entonces, una vez que tenemos esos elementos, vamos a colocar en este punto los estados. Y podemos apreciar que en este caso es 1, 2, 3, perdón, es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 7 estados en total. Entonces, esos estados los vamos a definir en este punto. Como 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos vendrían a ser nuestros estados, básicamente. Luego vamos a agregar en esa tabla los valores de la acción. De acción. Y las acciones las vamos a tener definidas específicamente por los valores que van a ir modificándose. En este caso va a ser letra, dígito y coma. Pero ahorita estaba viendo la información para ver si aún está disponible. Solo que alguien está haciendo ruido, permítanme un momento. Estamos. Entonces, en este punto vamos a agregar las acciones. La primera acción va a ser coma. La segunda acción puede ser letra. La tercera va a ser dígito. Y la última va a ser dólar. Y la última parte de esta tabla va a estar definida por las acciones ir a. Lo vamos a dividir en dos, donde va a estar L' y L. Y básicamente esta va a ser la tabla de transiciones que vamos a utilizar. Entonces, lo importante en este punto, la muestra de la tabla es solo para que puedan tener idea de dónde cómo se obtienen los elementos que van a integrar y van a irse definidos en esta tabla. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso o algún comentario. Ingeniero. Muy bien. Entonces, pasamos aquí al ejemplo, donde tenemos todos los valores, los estados, del 0 al 6, las acciones, que es coma, letra, dígito y dólar, y las opciones de
función ir a para L' y L. Entonces, en base a esto, vamos a producir en este punto lo que es esta tabla de transiciones. Permítame un momento, solo necesito tener esto a la mano. Okay. Entonces vamos a ver, aquí tengo las transiciones y aquí tengo la tabla correspondiente. Entonces, obviamente vamos a iniciar siempre en el estado 0, que está aquí, y lo tenemos en este punto específicamente. ¿Sí? Entonces, si estamos en el estado 0, con L, dice que vamos a producir el número 1. Lo podemos visualizar aquí. Con L, que es este, vamos a producirnos hacia el estado 1. Que es básicamente letra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a llenar y nos vamos a ir a 1. Siempre estando en el estado 0, que es este nuevamente, con dígito nos vamos a ir a de 2 a I2. Vamos hacia acá. Esto es con dígito. ¿Sí? Entonces, con dígito nos vamos a de 2. Y si estamos en el estado 0 con letra, nos vamos a ir a de 3. Vamos a ver. Estamos en el estado 0 con letra, nos vamos a ir a de 3, que es este que está aquí. Ese es I3 de 3. De 3. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Por el momento ninguna dije. Ok, de acuerdo. Ok, entonces ahí tenemos básicamente las acciones de a dónde van a ir y los ir a para este primero. Entonces, como damos cuenta, este nos lleva a 2, perdón, al valor de 1 con L. Entonces nos posicionamos en este punto, en el siguiente valor, que es 1, y vamos a ver qué pasa con 1. Cuando estamos en I1, podemos visualizar aquí. Tenemos, o necesitamos, permítanme, necesitamos el otro. Estamos en I1 y si nos damos cuenta, en este punto, cuando estamos en 1, el siguiente de L' es el dólar, que en este caso viene a ser el estado de aceptación de ese punto. Entonces, si estamos en 1 con dólar, tenemos aceptación. Aceptación. Y si estamos en 1
que es este punto, y nos vamos con coma, nos vamos a ir a D4. Entonces de aquí vamos a sacar este, aquí. Coma, nos vamos a D4. Esos son los dos pasos o los dos movimientos que tenemos en esa sección. Volvemos al siguiente estado. En este caso es 2. Y nos dice que con la producción L nos movemos a dígito, dígito punto. Y esa producción L vamos a visualizar esto. Tenemos el siguiente para L, tenemos que es el dólar y lo que es también la coma. Entonces para esos dos valores es que nos vamos a mover al siguiente. Aquí tenemos este. Y este nos va a llevar a R4 en coma y en dólar R5, R4. Que son los dos estados correspondientes. Luego tenemos I3. I3 tiene igual la producción I3 es L y produce letra punto. Entonces, vamos aquí. Es igual a este que es el siguiente. También va a producirse con dólar y con coma. I3, este va a producir R5. Y R5. Vamos a anterior. Es 4. Entonces pasamos al siguiente estado, que es 4. El siguiente estado, que es 4. Se visualiza que con 4, con letra, pasa a 5. Es este. Voy a hacer aquí con letra. Y el siguiente de I4 a I6. ¿Qué pasa con dígito? Entonces con 4, si tiene letra, que es este de aquí, va a pasar a D5. Y si tiene D6 con dígito, pasa a la siguiente, que es D6. Cinco.
Con 5 podemos visualizar que tiene la misma consistencia de I3, que es L produce letra, punto. En este caso es I5, L produce L, letra, punto. Entonces, por este valor, que es en este caso dólar y coma, se va a producir los datos siguientes. En coma se va a ir a R2 y por dólar se va a ir a R2. Y el 6 es R3. R3 y R3. Y básicamente con eso tenemos nuestra tabla de transiciones, que está a partir de los primeros parámetros, que son estos, las producciones que se han generado y nuestros datos de primero y siguiente. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con eso. ¿Todo bien, ingeniero? Ninguna dije. Ok. Ok, entonces vamos a dar un lapso de tiempo de un par de minutos para que puedan tomar agua o descansar un momento y luego continuamos con la segunda parte de esta sección. Voy a detener la grabación. Entonces, como les comentaba, tenemos en este punto la tabla de transiciones y por medio de este Excel vamos a simular el proceso correspondiente basado en los datos que van ingresando. Tenemos esta estructura que vamos a utilizar. Espero que se logre visualizar de forma adecuada para todos. Está mejor. Entonces vamos a tener en la pila que van a ser los estados que corresponden a los del autómata, los símbolos, la entrada que como mencioné antes va a ser 1, A, 2, B, 3 y finalmente la acción que va a desarrollar de acuerdo a esta tabla de estados. Entonces algo importante que debemos tomar en cuenta es que al final vamos a agregar un símbolo de dólar a cualquier entrada que nos muestren en este punto y esto pues nos va a permitir proceder con esa actividad. Entonces iniciamos con este proceso. Podemos apreciar que estamos en el estado 0 y lo que tenemos al principio pues es un dígito que es el número 1 y aquí tenemos 0 y dice que en este tenemos 0 con dígito, dice que desplazo a 2. Se lo vamos a colocar acá. Entonces en la pila vamos a agregar 0, 2. Entonces en este punto en la entrada voy a sacar el elemento que en este caso es 1 y voy a agregar la entrada nuevamente.
Obviamente saqué este elemento que es 1 y es el símbolo que se muestra en este punto. No sé si alguien tiene alguna duda con esta primera parte. Inge. Ok. Entonces vamos al segundo. En este caso me encuentro en la 2, en la opción 2, que es esta. Vamos a ver si puedo agregarle algo para visualizarlo. Eso no funciona. Sí. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en 2, que es este punto, y lo que nos va a agregar en este momento es una coma. Entonces, cuando dice que tiene 2 y lo que tiene es una coma específicamente, podemos visualizarlo aquí. Dice que va a ser una reducción en 4. En este punto le doy reducir por 4. Y entonces vamos a producir o reducir R4 y vamos a ver qué es reducir. Aquí. Aquí tenemos 4 y nos dice que es 4 es R4 es un dígito. Entonces L que se encuentra aquí va a producir un dígito. Entonces es lo que vamos a cambiar en la tabla correspondiente. Voy a intentar dejar esta imagen más cerca. Aquí. Para poderlo visualizar. Entonces lo que va a hacer es, como es un número, L produce dígito, dice. Vamos a colocar L. Tenemos un elemento en la pila del símbolo, que es este, 1. Y en este caso, al sacar un elemento del símbolo, pues también tengo que eliminarlo de la pila. Esto va a ser dependiendo de cada uno de estos. Entonces, como tenía 2, me quedo en 0. Y me dice que si estoy en 0, que es este punto, y si tengo L, que es el símbolo que está ingresando, voy a agregar número 1. Entonces, en este lo voy a agregar. Y de esta forma. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Como he eliminado eso, hice una reducción. Voy a marcarlo aquí. Vamos a ver. Hice una reducción en este punto de un elemento. Entonces quité el elemento. Este me queda 0 porque quité el 2. Y me dice que cuando estoy en 0 y tengo 1 con L, me va a agregar el 1.
Y entonces verificamos el siguiente símbolo. En este caso es coma. Y lo que vamos a hacer en este caso es estamos aquí, en este punto, en el estado 1. Y dice que tenemos una coma. Entonces lo que va a hacer es desplazar a 4. Vamos a colocar aquí, desplazar. Desplazar 4. Entonces tenemos 0, 1, 4. Vamos a tener en este punto L. Y en este vamos a agregar este valor que es coma. Y como he sacado la coma de este valor, lo voy a agregar aquí. Y aquí continuamos. Entonces, ahora en este punto estoy en 4. Es este. Y lo que va a agregarse en este, como podemos apreciar, es este valor. Es letra. Vamos a cambiarla de color para visualizarlo. Entonces, si estoy en 4 y agrego una letra, lo que me dice es que se va a desplazar en 5. L, A. Entonces aquí obviamente lo voy a eliminar. Voy a copiar este de aquí. Eliminar este. Y entonces me encuentro aquí. Y estoy en el 5. Y me dice, en este caso va a ingresar una coma. Cuando ingresa coma es una reducción por 2. Entonces, en este punto tenemos que visualizar. Tenemos 3 elementos. Es importante tomar en cuenta esto. Como es una reducción, vamos a visualizar los símbolos que tenemos actualmente. Son 3 elementos. Entonces, esos 3 elementos se reducen específicamente a L por las reglas. Entonces, esto convertimos aquí. Nos queda 2.
Entonces, como eliminé 3 elementos de aquí, es L, A. Entonces voy a eliminar 3 elementos, que es 1, 4 y 5. Me queda 0. Y cuando estoy en 0 con 1, es la producción de L. Entonces agrego nuevamente 1. Y lo tengo de esta forma. La reducción es otra vez nuevamente igual a L. Y me queda de esta forma. Es importante tomar en cuenta que estos fueron eliminados de este punto. Fueron eliminados por estos 3 que están aquí. ¿Sí? Y entonces nos queda en 0 y como es L produce 1. Entonces nuevamente nos pasamos a 1. Y dice con coma, que es el siguiente elemento que va a ingresar. Pues pasamos 4. Aquí 0, 1, 4. L, coma. Y aquí tenemos la producción esta. Vamos a eliminar coma. Entonces estamos en 4. Y en este caso, el siguiente símbolo que tenemos es un 2, que es un dígito. Y dice que cuando tenemos dígito, nos desplazamos a D6. 6. Entonces, en este voy a colocar L, y 2, que es el que acabamos de agregar. Vamos a quitar el 2. Nos queda coma específicamente. Aquí nos queda 0, 1, 4, 6, que es a donde nos desplazamos. Ahora estamos en 6. Entonces en este punto estamos en el 6. Estamos en el estado 6. Y lo que vamos a introducir es una coma. Dice que si introducimos coma en L6 hace una reducción 3. Y entonces vamos a buscar la reducción 3. Esta que está aquí. Dice que en este punto la reducción 3 es L, dígito. Entonces vamos a proceder a la reducción.
reducir en 2. Y vamos a tener en este punto. Tengo nuevamente 0. Aquí nos queda una vez más L. En este nos queda igual. Y lo tenemos de esta forma. Sin embargo, cuando estamos en 0 nuevamente y tenemos L, nos vamos a 1 nuevamente. 1. Y volvemos a empezar. Entonces, si estamos en 1 y lo que va a introducirse es coma, nos vamos a desplazar a 4, que es este resultado de aquí. Cero, 1, 4, L, coma. Copiamos estos elementos y eliminamos la coma. Entonces tenemos la siguiente producción de esa forma. Entonces dice que estamos en 4. Es este elemento, 4. En 4 vamos a producir, nos va a introducirse una B, que es letra. Dice que desplazamos a 5. Vamos a colocar aquí. Desplazar 5. Entonces 0, 1, 4, 5. Tenemos L, B. L, B. En este eliminamos este. B. Tenemos este. Entonces estamos en 5. Y cuando estamos en 5 y se va a introducir una coma, dice que hay que hacer una reducción 2. Nuevamente reducción en 2. Y visualizamos en este punto. Una reducción Inge, 2. disculpe. Mande. Adelante. No sé si me escucha. Adelante. ¿Se escucha? Ingeniero, si se lo escucha. Sí, Ok. sí. No sé si alguien estaba hablando, si no soy mal. No, ok. Entonces tenemos esta, que es la producción 2. Dice que L produce L letra. Vamos a este símbolo. Y lo que vamos a hacer es la reducción. Entonces vamos a eliminar las 3 producciones que tenemos aquí. Las 3 símbolos. Una vez más. Y con esto vamos a eliminar esos 3 también. Entonces eliminamos 1, 2, 3. Nos queda 0. En este nos queda nuevamente L. Este lo copiamos exactamente igual. Y al tenerlo en 0, que es este punto, y tenemos nuevamente, nos vamos a ir a 1 una vez más. Entonces tenemos
1. Y nos quedamos una vez más con los valores de coma 3 para seguir trabajando en la misma. Entonces, nos pasamos nuevamente a 1. Dice el primer elemento de la entrada es coma. Vamos a D4. Una vez más. D4. Entonces aquí nos vamos a 0, 1, 4. Entonces aquí es L, coma. Aquí nos queda con 3 nada más. 3. Entonces estamos en 4. Y tenemos un dígito. Es este, es dígito, desplazar a 6. Veamos este, desplazar a 6. 6. Vamos a 1, perdón, 0, 1, 4, 6. Ay, me salió mal. 0, 1, 4, 6. Tenemos entonces L, 3. Y aquí tenemos el siguiente. Entonces nos queda 1, 4, 6. L, 3 porque hemos desplazado a ese valor. Y en este caso, este nos elimina el valor de 3. Perdón. 3 dólares. Y entonces estamos ahora en 6. Este se elimina del anterior. Entonces tenemos desplazar 4, desplazar 6. Entonces estamos en 6. Y en 6 nos dice que con el símbolo de dólar, que viene a ser este, se hace una reducción en 3. Un R3, reducción. Reducción en 3. Entonces, básicamente tenemos los elementos de la pila que son 3 y vamos a nuevamente a eliminar los 3 elementos que tenemos aquí. Serían esos 3 y estos 3. Entonces, 0. Nos queda L otra vez. Nos queda número dólar. Entonces, ahora nos quedamos nuevamente en el estado 0 y con 1. Y ahí estamos. Aquí ya solo tenemos L. Y finalmente llegamos a esta alternativa que es estando en el primero, que es 1. Y la cadena de entrada para este último valor es dólar, que es esta que está aquí arriba. Nos va a dar el dato de aceptación. Vamos a ver.
aceptación. Y entonces, básicamente, este vendría a ser todo el proceso correspondiente que va a generar el autómata en este proceso. Si pueden darse cuenta, es un proceso así hecho de esta forma manual, digámoslo así, pues es bastante largo. Se tiene que ir desarrollando paso a paso. Obviamente las máquinas y los autómatas, pues esto lo realizan de una forma más práctica y más rápida. Y aquí es como finaliza. Entonces, al final, en este punto nos define que la cadena 1, A, 2, B, 3 es una cadena que sí es aceptada por por este lenguaje, se acepta, ¿verdad? Obviamente, nosotros como seres humanos podemos visualizarlo en este punto y de forma automática visualizamos de que sí cumple con las expectativas o las reglas correspondientes a la gramática. Sin embargo, para esta aplicación, pues esto es un poco más, es más difícil y necesita de este análisis. Básicamente, este es el proceso o generación del análisis sintáctico ascendente. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Voy a detener la grabación para poder hacer no muy largo este video.